RTP 965 presenta Dinero y Economía con Juan Carlos Jácome. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boga ya más de 2 semanas y es el dólar. ¿Es racional o irracional pensar en que el dólar debe seguir siendo nuestra moneda local? Sobre esto vamos a abordar y vamos a hacer un análisis muy pragmático del tema. Sin duda alguna, si nos ponemos como teóricos en la economía, toda economía requiere de 2 brazos de política para poder administrar los ciclos económicos, las fluctuaciones, propender al crecimiento de la economía, propender a que el nivel de precios sea estable en el tiempo, a propender que se den más plazas de empleo y por ende que el desempleo disminuya. Y esos 2 brazos tienen nombre y apellido. Un brazo es la política económica, basada en lo fiscal, y el otro brazo es la política monetaria. Entonces, política fiscal y política monetaria son los 2 brazos de política que tiene un gobierno para poder crear o lograr todo esto que les he mencionado anteriormente. Y obviamente, si existe política monetaria, se está considerando que existe una moneda propia en esa economía. Por eso es que Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, tienen un brazo monetario como política porque tienen moneda propia. El Ecuador, desde el 2000, optó por jugar con un solo brazo. ¿Ok? Por, obviamente, todo un cisma que ocurrió allá en el año 1999, donde la economía y la sociedad colapsó. En ese colapso surge el dólar como una alternativa para mantener, digamos que estabilidad en los diferentes indicadores económicos de aquel entonces. Entonces, idealmente, siempre uno diría es recomendable tener 2 brazos de política económica para poder administrar las diferentes adversidades o auges que uno puede encontrar. Pero la experiencia en nuestro país nos llevó a comprender que el tener 2 brazos a la mano no garantizó bienestar. Y esto se debe principalmente al tamaño de la economía ecuatoriana y a la gran concentración de divisas que había en pocas manos de gran poder en aquel entonces. Entonces, si en el siglo pasado, la década del 90, del 80, habían grandes jugadores que ingresaban divisas al país, ¿ok? Y había una demanda interna de todos los ecuatorianos de dólares para hacer lo que correspondía con el exterior, esos exportadores tenían un gran poder en el mercado. Y para ellos había un incentivo real de presionar el mercado, quizás haciendo escasear las divisas, para presionar el tipo de cambio, para que éste devaluase. ¿Por qué? Porque con un dólar que obtenían de los productos que exportaban, al devaluar, iba a tener muchos más sucres disponibles. Entonces, ese juego del poder del mercado fue realmente una bomba de tiempo, que cuando se unieron lo económico y lo político, fueron minando cada vez más ese poder de compra de la ciudadanía en el país. Eso fue mucho más doloroso que cualquier otra historia que hayamos recordado en el actual momento. Y por tal razón, para prevenir que con moneda propia pueda existir un descalabro similar, es mejor jugar con una sola mano que con las 2. Bien dice la Biblia, si la mano te hace pecar, es mejor que te cortes el brazo. Y creo que el Ecuador fue sabio en ese entonces, en esa decisión. De ahí que jugar con el dólar basado en estos elementos es racional, porque sería irracional asumir un riesgo nuevamente de quienes traen la divisa al país pongan el precio al tipo de cambio en desmedro de todos nosotros, que somos quienes no lo aportamos, pero seguramente pagamos las cuentas.
Un fuerte abrazo y recuerden, RTP, buena compañía.